Si hay una herramienta que el diablo usará en tu vida, es el dolor. Trauma, abusos de tu pasado, malas maneras de pensar desde nuestra niñez. Porque el dolor es la puerta de oportunidad de entrada a tu vida. Ahora, la peor cosa del dolor no es el dolor. No es el dolor en tu vida. La peor parte del dolor son los pensamientos que acompañan a tu dolor. Dios no te ama. Dios a ti te ha abandonado. Tu esposo no te ama. Tu esposa no te ama. ¿Tú crees que Dios te va a amar después de ese pecado en tu vida? Y muchas veces vivimos con unos pensamientos que pensamos que son nuestros. Y muchas veces le digo a la gente, tenemos que tener mucho cuidado de tomar decisiones en temporadas de dolor. Te voy a divorciar. ¿De veras? ¿O hablaste palabras de dolor? Yo ya no puedo. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu voz o la voz de Dios? Siempre viene un mensaje acompañado con tu dolor, con tu rechazo, con tu abuso, decepción, fracaso, pecado, enfermedad crónica, pérdida y trauma. Todas esas cosas son una oportunidad para que el diablo cumpla con lo que es su propósito en tu vida. Y el diablo tiene un propósito para tu vida. Y el propósito del enemigo están en las palabras que nos dio el Señor Jesucristo en San Juan 10:10. Él dice así: el ladrón, ¿quién es el diablo? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo nos da la solución. Dice: yo he venido para que tengan vida. Y después nos declara la calidad de vida. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Alguna vez has dicho las palabras en tu interior o las has escuchado de alguien? Esto no es vida. Y si esto es vida, yo no lo quiero. ¿Para qué continuar en esta relación, en este matrimonio, en este noviazgo, con tanto dolor? Porque esto no es vida. Y después el Señor Jesucristo nos da la respuesta a nosotros en su palabra y dice Cristo, el Señor dice: yo he venido para que tengan vida. Pero nos da la calidad de vida. Vida no mendigando. No como huérfanos, en una calle espiritualmente hablando. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y el único que tiene la solución es el Señor Jesucristo. Lo que el diablo hace es tan peligroso porque no hay nadie tan astuto como el diablo. Y no es lo peor o lo más peligroso del diablo, no es que sea maligno, es lo siguiente, es que el diablo se disfraza. Y la Biblia nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y el dolor no es la peor parte del dolor. La peor parte de tu dolor son los pensamientos que acompañan a tu dolor. Si tú supieras que el pensamiento que has pensado, que estás pensando, vino directamente del diablo, ¿lo aceptarías? ¿Lo rechazarías? La razón que lo aceptas es porque él lo disfraza con tu voz y te hace pensar que es tuyo el pensamiento. Y tú dices: ese pensamiento es mío. Yo necesito hacer algo con mi vida. Esto no es así. Pero él nos engaña porque se disfraza como ángel de luz. En Juan 10:10, donde estamos mirando el día de hoy en las Escrituras, quiero que lo leamos una vez más. Dios nos dice en su palabra estas cosas. El ladrón, el diablo no viene
sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la meta de Satanás para tu vida. Y lo más que usted y yo nos alejamos de Dios y permitimos que puertas de dolor, puertas de nuestro pasado, de cosas no resueltas, cosas entre nosotros en relación que no se arreglan, es como ir al médico y que el médico te abra y te deje con una herida abierta y nunca te cosa de regreso. Conocí un amigo mío, buen amigo mío, su padre fueron para que lo operaran de una muela. El dentista no tapó bien la muela. Le entró una pequeña infección por la muela. Su padre murió. Porque algo que debería de haberse cerrado bien, no se cerró bien. Y hay muchas cosas a través de tu dolor, que tu dolor ha dado lugar para que Satanás mande pensamientos a tu vida. Ahora miramos en Génesis capítulo 3, es la primera vez que vamos a mirar estas herramientas del enemigo. Y noten que no viene primero a Adán, viene a la mujer. Porque el diablo sabe que la mujer es más sensible. El diablo sabe que la mujer es vaso más frágil. No dije vaso más débil. La mujer es más sensible en su manera de pensar. Y el diablo viene a Eva y en sí, déjenme decirle a todos el día de hoy, que Adán tenía una responsabilidad, y una de las grandes responsabilidades, si me acompañan en Génesis capítulo 2, era el trabajo de Adán que se le da a él en el verso número 15 de Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué más? Lo guardara. El protector del jardín era Adán. Ahora quiero darles un pensamiento a ustedes. Muchas veces nosotros podemos ser usados por el enemigo en la manera que nosotros nos herimos y mantenemos esas heridas abiertas con el uno al otro. Porque los pensamientos muchas veces son una locura los que el enemigo nos manda a la cabeza. Y él sabe que si puede llegar a Eva, puede llegar a Adán. El diablo odia a Dios y odia el hogar, porque el hogar es un retrato de Dios sobre la faz de la tierra. Odia tu matrimonio. Quiere destruir tu hogar, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir todo, y la manera que lo hace es a través de heridas, a través de cosas que no tenemos solucionadas de nuestro pasado. Heridas que nos estamos causando el día de hoy, y él empieza a sembrar pensamientos en mi vida y en tu vida. Es tan importante que entendamos que nuestro dolor, nuestra duda, nuestro pecado son las puertas de entrada. Ahora quiero que recordemos que el poder del diablo es este. El diablo es tan poderoso que convenció a dos personas perfectas en un jardín perfecto, que tenían un padre perfecto, que no tuvieron una niñez de abuso, que Dios no los amaba. Así de simple. Dios no te ama. Dios no te ama a ti. Si hay una cosa que escucho de las personas es: yo ni creo que Dios exista, Freddy. ¿Y sabes de dónde están hablando? Están hablando de un ángulo de dolor. El poder del diablo es increíble. Adán y Eva pecan. El diablo es un manipulador, es un engañador y es el padre de toda mentira. Dios es el único que jamás te ha abandonado y Dios es el único que es un buen padre. Pero el diablo usa las circunstancias, los errores, el dolor de la vida para acusar a Dios que Dios no te ama. Y usa los dolores de la vida, las circunstancias de la vida. Y aquí están Adán y Eva. Ningún trasfondo como el nuestro. Y imagínate, tú y yo venimos de padres pecadores. Vivimos en un mundo imperfecto.
Nos casamos con otra persona igual que nosotros, no perfecta, pecadora. Y después hay esos rasgos del pasado. Hay los errores que cometemos nosotros. Hay dolor que entra a mi vida, que entra a tu vida. Y la primera vez que el dolor entra, empiezan unos pensamientos. Porque la peor parte del dolor no es el dolor. Son los pensamientos que acompañan a tu dolor. Adán y Eva pecan. Después viene Dios. Miren el capítulo 3 de Génesis, aquí en la palabra de Dios. Dice, y oyeron, versículo 8, Génesis 3:8, dice así. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Por qué tenía miedo? Porque estaba ¿qué? ¿Quién lo creó desnudo? Dios. En el capítulo 2 estaban desnudos. No tenían nada que esconder. Déjame decirte lo que pasa. Después de que uno peca, después de que uno comete un error, el enemigo empieza a acusarte. Adán, tú ya no eres perfecto. Adán, Dios ya no te ama. Mira Eva, cómo tú la regaste, Eva. La gente nunca te va a amar. Dios ya no te ama. Tú eres ciudadano de segunda clase. Mira, tú ya estás divorciado, divorciada. Mira y lo demás. Si me regresan la pantalla, por favor, el día de hoy, gracias. Y las voces empiezan en tu cabeza. Por eso es que tenemos un pleito, un rasgo en la casa. Ya estás hablando de irte con tu mamá. Ya estamos amenazándonos el uno al otro. Y la pregunta es, ¿de dónde vino ese pensamiento? Comen del fruto, toman decisiones que no deben tomar por escuchar la voz del enemigo. La puerta de entrada del dolor no es lo peor del dolor. Son ahora las voces que el enemigo les trae a ellos de que Dios los rechaza y Dios no los ama. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te dijo que yo no te amo? Pero esos pensamientos están viviendo. Cuando pecaron, abrieron una puerta de que el diablo les dijera, ustedes tienen defectos. Imagínate, Adán y Eva y la gente alrededor de ellos, la mayoría de las personas en el principio, vivieron alrededor de 800 y 900 años. Nosotros nos va bien si vivimos 60, 70, 80, 90. Si alguien llega a 100, olvídate, ya se ganaron el premio. En Mateo 16, quiero que me acompañen allá ustedes el día de hoy. En Mateo 16, el Señor Jesucristo está caminando con el apóstol Pedro y les está diciendo cómo Él va a morir en la cruz, cómo tiene que ir a hacer este trabajo, cómo va a resucitar. Y en Mateo 16 y el versículo 21 nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro toma a Dios y está reprendiendo a Dios, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Noten, Cristo reconoció que lo que Pedro estaba diciendo no venía del Padre, y si no viene del Padre, venía de Satanás. Y Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre pescador. Pedro era un hombre común que ahora tuvo la oportunidad más grande de su vida de seguir a Dios, y a él no le gustaba ver a quien él amaba que iba a sufrir. Le causó dolor a Pedro escuchar eso referente al Señor Jesucristo. Cuando tenemos dolor que no ha sido resolvido,
tenemos mensajes en nosotros que no vienen de Dios. Yo lo veo como pastor en la iglesia. Veo a alguien en dolor, puede ser pérdida de un ser querido, puede ser una enfermedad, puede ser pleito matrimonial. Y los escucho. Oh, el pastor no me ama, no me llamó. Yo ni sabía nada. Porque a través del dolor interpretamos todo a través del lente de dolor. ¿Quién te dijo que no te amaba? Yo te lo dije, yo te lo escribí, te mandé un texto que no te amo. Pero lo mismo pasa en nuestras casas. Me crié sin padres toda mi niñez. A la edad de 8 años, mi hermana fue mi mamá y mi papá. De 8 a 18 años, mi hermana fue mi mamá y mi papá. Hasta que me vine a estudiar al colegio. Y la manera que uno mira la vida es completamente diferente. Completamente diferente. Pero la razón que yo creo en Dios, la razón que creo en su palabra y la razón que creo en la iglesia es porque desde mi niñez, desde la edad de 3 años, alguien tocó nuestra puerta. Mi mamá ya había fracasado en 3 matrimonios. Mi hermano tenía 5 kilos de marihuana enfrente de él. Uno de mis amigos pastores estudió también psicología y dice: Freddy, si yo te llevara a cualquier psicólogo en el mundo y les presentara tu caso, porque un psicólogo trabaja en casos, y les dijera de tu niñez, de esto, de lo demás, de tus padres, de tu hermana, de todo lo demás, la observación, y ellos saben dónde esa persona termina. Ellos te pueden concluir basado en tu pasado donde tú debes estar. Y si yo les digo, ¿qué tal si te digo que es pastor, que está casado felizmente, que ayuda a otros matrimonios? Ellos dirían, ¿cómo? Y solamente hay una respuesta, y su nombre es Jesucristo. Y Cristo vino a traerme vida, pero no cualquier vida. Me vino a traer vida en abundancia. Yo no digo, ¿qué clase de vida es esta? ¿Sabes lo que yo digo? Yo no me merezco la vida que Dios me ha dado. Mi vida es mucho mejor de lo que yo jamás podría haber soñado. Me da mucha tristeza cuando la gente dice, ¿tú para qué vas a la iglesia? Ahí te van a lavar el coco. Imagínate, ya nomás. Y es increíble, ¿no? O sea, trabajar 60 horas no es malo. Andar con los compadres pisteando no es malo. Pero ir a la iglesia, escuchar la palabra de verdad, eso es malo. ¿Quién dijo eso? No, la neta, o sea, la neta. ¿Quién dijo eso? Hasta vergüenza nos da. ¿Dónde van el día de hoy? No le digas a tu mamá. Proverbios 29, 25. Quiero darles un versículo aquí. Mira esto. Estaba el otro día aconsejando a alguien y no físicamente, pero mentalmente, su marido le había dicho a esta mujer estas exactas palabras y me rompió el corazón. Él la miró a ella y le dijo, tú sin mí eres nada. Y yo la miré a ella y le dije así. Le dije, el problema de tu marido es que él habla esas palabras en temor. Porque él sabe que él te necesita a ti. Y te está tratando de manipular. Pero ella había vivido bajo esa mentira tanto tiempo que ella no creía que ella podía hacer. No, le dije. Esto fue privado en consejería. Yo le dije, yo creo que él sabe que él sin ti no es nada y tiene temor en perderte a ti. Le dije, pero tú eres mucho más. El problema es que ella ni tiene imaginación de imaginar lo que ella puede ser si le cree a Dios. Mis mejores días en mi vida y tus mejores días en tu vida es cuando apagas las mentiras de este mundo y del diablo y empiezas a creerle a Dios. Increíble. Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá ¿qué? Te amarra, te encadena, te esclaviza.
Entras a un nuevo trabajo y el patrón te dice, hey muchachito, no te creas nada, tú sin mí no eres nada. Y es como, ¿por qué tenemos que hablar de esa manera con el prójimo? ¿Por qué tenemos que humillar a otra persona? Nunca se te olvide que sin mí, ¿quién eres, Dios? ¿Tú moriste por mí en la cruz del Calvario? Y por esto la Biblia dice esto: el temor del hombre pondrá lazo. Noten, más el que confía en Jehová será ¿qué? Tú créele a Dios, no le creas al hombre. Tú créele a Dios. La mayor limitación que tú tienes, tu mayor sufrimiento no viene de tus heridas, viene de las mentiras que tú te has creído. Viene de las mentiras que tú te has creído. Jeremías 29:11, ya, creo que es, sí, este va a ser el último versículo día de hoy. Todos ustedes en casa, gracias por mirar el día de hoy. Mi nombre es Freddy de Anda. Nuestra iglesia está en la comunidad de Chicago. La iglesia se llama Casa de Gracia. Si usted pone en Google Casa de Gracia, Freddy de Anda, le sale el domicilio. Cuando venga de visita acá a la ciudad de Chicago, visítenos. Si tiene familiares, mándelos por favor acá. Los recibimos acá con un abrazo. Y era todo. Compartan el mensaje para que pueda llegar a su familia y a sus amigos el día de hoy. Es la única manera que puede llegar a ellos. Predico todos los domingos alrededor de las 10:15, hora centro, hora central, como le quieran, los domingos, y también como a las, en la tarde. ¿A qué horas predico, iglesia? A las 10, como a las 12:15 también, 12:15, 12:30, 2 veces cada domingo. Los miércoles a las 7:15 estoy en vivo, estoy en YouTube, está más organizado ahí también. Si quieren ir, en YouTube es más fácil, y si vas a YouTube y suscribes y le oprimes a la campanita, te mandan una alerta que estoy en vivo. Porque a veces la gente me pregunta, ¿cuándo estás en vivo? A veces me estoy echando un café y empiezo tarde, ¿ok? Y se enojan ustedes conmigo, eso es lo que pasa. Miren Jeremías 29. En Jeremías 29 Dios trae unas palabras poderosas, y ya les doy 2 puntos y ya nos vamos porque les veo cara de hambre ya este domingo, ¿ok? En Jeremías 29 la gente estaba en sufrimiento y en dolor. Sus circunstancias, estaban dejando que sus circunstancias dictaran si Dios era bueno o no. Y la gente estaba diciendo, tú no me amas porque nuestras circunstancias son negativas. Si nos amaras, nuestras circunstancias fueran diferentes. Y Dios les da una hermosa respuesta en Jeremías 29:11. Y Dios dice así. Watch. Regréseme a la pantalla, por favor. ¿Alguna vez has estado con una persona y ellos te miran a ti y te dicen, yo sé lo que tú estás pensando? Y yo digo, ¿eres bruja, eres brujo? ¿Qué ondas? No, la neta. Caray, ¿tú sabes lo que yo estoy pensando? A ver, voy a cambiar mi pensamiento. ¿Qué estoy pensando ahora? Si tú puedes hacer eso, dame los números de la lotería entonces, Pero la gente, watch, hay momentos en la vida que tú y yo decimos, yo sé lo que tú estás pensando, Dios. Tú no me amas. Si me amaras, tú me odias. Nadie me quiere. Nunca voy a encontrar el amor. Este matrimonio no va a funcionar. Y Dios le da una respuesta a la gente en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese versículo tú subráyalo. Tú subráyalo. Y termino con 2 tareas para nosotros. Cada vez que venga un pensamiento, tienes que llevarlo cautivo. Tienes que decir, esto concuerda con la palabra de verdad, con lo que estoy aprendiendo, con lo que la Biblia dice. Y si no, te rechazo porque no vienes de Dios. Próximo, recuerdan que les dije que pleito es necesario. Pleito es bueno. Fricción, todos llegamos el día de hoy por fricción. Pero hay una razón por la cual no se quedaron a media carretera, y se llama una cosa en tu vehículo, se llama aceite. Si el motor no tiene aceite, truena y para de funcionar. Y hay muchos de ustedes el día de hoy que el problema no es tu fricción. El problema es que tú no tienes aceite. Y por esto es que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se refiere muchas veces en las Escrituras como el aceite de Dios.
Por esto es que cuando hay pleito, no voy y se la regreso a mi esposa. Voy y hablo con Dios. Y el Espíritu de Dios, ese aceite de Dios, me cubre a mí para tener gracia, porque yo soy una persona desgraciada. No, neta, gracia no viene de nosotros, gracia viene de Dios. Misericordia viene de Dios. Amor viene de Dios. Eso no nace en uno, viene de Dios. Y si no voy a Dios y digo, hoy no la quiero amar, Señor. Y Dios me dice, hey. Y en vez de darte un guamazo con la otra persona, en vez de ir a agarrarte a, pide tiempo. Saca tarjeta amarilla antes de la roja. Vete a la banca y habla con Dios. Tú eres el Espíritu de verdad. ¿Y qué tal si haces esta pregunta? Tu esposa se levantó esa mañana queriendo herirte. ¿Y por qué tú la vas a herir a ella? Tengo que pedir perdón. Watch. Y no trabaja de esta manera. Pero tú también tienes la culpa. Nunca es una disculpa si tienes que culpar a la otra persona. Jamás. Demasiadas veces he escuchado disculpas falsas. Mira, te quiero pedir disculpas, pero si los perros andan acompañando la disculpa, ese perro no ladra en mi casa. Tenemos que poner ese pensamiento cautivo bajo la obediencia de Dios. Pedirle a Dios que cambie. All right? Vamos a repetir lo que hemos aprendido el día de hoy. La peor cosa del dolor no es el dolor. Son los pensamientos que acompañan el dolor. Recuerden que el mismo diablo se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Y hay muchas veces que pensamientos entran a tu vida que tú piensas que son tuyos, pero no son tuyos. Por esto Cristo miró a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque él sabía que el pensamiento de Pedro no era de Dios. Era del diablo. Para de creer las mentiras de Satanás. Para de creer las mentiras de los hombres que te dicen que tú no sirves para nada, que Dios no te ama, que tú no tienes futuro. La persona que más te está limitando eres tú. Y la batalla más grande que ustedes van a pelear en su vida es aquí. Y cuando tú empiezas con la ayuda de la palabra de Dios a liberar tu mente, porque quien controla tu mente controla tu vida. Quien controla tu mente controla tu vida. Y cada vez que tú vienes y te pones bajo la regadera de la palabra de Dios, Dios va abriendo luz en oscuridad. Te va enseñando cosas que antes no podías ver. Y después, cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos ante el Espíritu de Jehová, ante el Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Santo, esto viene de Dios, eso no viene de Dios, lo rechazo. ¿Cómo quieres tú que yo piense referente a este asunto? Dios te ama donde te encontró. Escucha esto, porque hay mucha gente que dice, no, Dios no te ama, tú tienes que cambiar primero. Mira, tú andas en pecado y ni te acerques a Dios. Dios te ama donde estás. Pero Dios te ama tanto que no te va a dejar donde Él te encontró. Dios te ama tal y como eres, pero Dios te ama tanto que no te va a dejar tal y como eres. Dios te ama. El amor de Dios no se puede comprender, pero la batalla más grande que vamos a batallar será aquí.